¿Una vez te has enfrentado a la pregunta más incómoda y desafiante de tu vida de fe? Una pregunta que te susurra en la noche, justo en medio de una crisis. La pregunta es simple, pero su implicación es devastadora. Si Dios me ama profundamente, si Él es el todopoderoso creador del universo, y si mi fe en Él es sincera y total, ¿por qué no me quita estos problemas? Hemos sido condicionados a creer en una versión de la fe que es, francamente, un gran engaño. Se nos enseñó, implícita o explícitamente, que la bendición divina se manifiesta como una póliza de seguro contra el sufrimiento. Si oras lo suficiente, si diezmas correctamente, o si eres una buena persona, tu vida debería ser una pendiente suave de prosperidad y paz ininterrumpida. Pero luego la realidad te golpea. Justo después de tomar la decisión más importante de tu vida, entregar tu voluntad a Dios y comprometerte con su propósito, el caos no solo persiste, sino que parece multiplicarse. El dolor financiero se intensifica, las relaciones se vuelven tensas o una enfermedad inesperada aparece en tu vida. Te sientes traicionado, confundido, y la voz del enemigo susurra: mira, Dios te ha fallado, tu fe no funciona. Debemos confrontar este malentendido. La paz que Cristo prometió no fue la ausencia de tormentas, sino su presencia en medio de ellas. Juan 16:33. Si tu entendimiento de la fe te prometió comodidad terrenal, entonces tu fe inevitablemente colapsará ante la primera gran prueba. La Biblia, sin embargo, revela una verdad mucho más profunda, poderosa y paradójicamente más consoladora. Dios no te quita los problemas porque no quiere quitarte tu oportunidad de crecimiento, de forja de carácter y de preparación para el gran propósito que te ha encomendado. Los problemas que enfrentas no son una señal de que Dios te ha abandonado, son la prueba irrefutable de que Él está activamente trabajando en ti para convertirte en una versión de ti mismo que es capaz de sostener el llamado que te ha dado. Tu sufrimiento no es un accidente, es un material de construcción que Dios está utilizando. ¿Por qué Dios te manda problemas si estás con Él? La raíz de nuestra frustración y de la pregunta ¿por qué yo?, radica en una distorsión fundamental del Evangelio. En la cultura popular hemos adoptado la idea de que la bendición es puramente material y cómoda: una casa grande, una cuenta bancaria robusta, salud perfecta y ausencia de conflictos. La fe se convierte así en una transacción. Yo creo en ti, Dios, y a cambio, tú me garantizas una vida sin estrés. Pero esto choca violentamente con la realidad bíblica y la experiencia de cada profeta, apóstol y hombre de fe en la historia. Si la fe garantizara la comodidad, el apóstol Pablo nunca habría sido azotado, apedreado y encarcelado, ni Jesús habría terminado en una cruz. La verdad ineludible: la bendición es el propósito. La Biblia reescribe la definición de bendición y propósito. El plan de Dios para ti no es que seas rico, sino que seas completo. Su meta no es tu confort, sino tu carácter. La plenitud en la tribulación. El apóstol Santiago no ofrece paños tibios. Él comienza su carta con una declaración que para muchos es escandalosa: mis hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede ser el sufrimiento una fuente de sumo gozo? Porque Santiago entiende que el valor de la prueba no está en el dolor mismo, sino en lo que el dolor produce. Si Dios simplemente te quitara todos los problemas, te dejaría inmaduro, débil y autosuficiente. Una vida sin resistencia es una vida sin crecimiento. La bendición real, según la Biblia, es ser transformado a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y esa transformación requiere resistencia. Consideremos la historia de un predicador que, al inicio de su ministerio, oraba constantemente para que Dios le diera una gran plataforma, una iglesia enorme y recursos ilimitados. Él creía que el éxito venía de la abundancia, pero en cambio, Dios le dio una serie de problemas devastadores que lo despojaron de todo. Su primer proyecto de predicación fracasó estrepitosamente y públicamente. Su salud se deterioró con una enfermedad crónica y se vio forzado a trabajar en empleos humildes y solitarios, sintiendo que su llamado se había esfumado. Él estaba enojado, convencido de que Dios lo había abandonado. Lloraba y preguntaba a Dios: ¿por qué me haces esto si te estoy sirviendo? Un día, mientras meditaba, entendió algo fundamental. Dios no le estaba negando el éxito,
Le estaba negando la facilidad y la inmadurez. Si hubiera recibido la iglesia grande y la fama de inmediato, su carácter débil, su orgullo y su falta de empatía lo habrían hecho colapsar. Dios usó esos problemas y fracasos, la resistencia, para forjar su humildad, su dependencia y su empatía. Solo después de que su carácter fue templado por el fuego de la dificultad, Dios pudo confiarle el gran llamado. El sufrimiento no fue un castigo, fue la escuela de liderazgo y el horno que convirtió la materia prima, su talento, en el acero necesario para sostener un gran propósito. La primera y la más esencial razón por la que Dios no solo permite, sino que en ocasiones envía o pide que enfrentemos problemas, es que estos son su herramienta de ingeniería espiritual. Los problemas son el horno de la transformación, la meta suprema de Dios para tu vida, el propósito que anula cualquier deseo de comodidad terrenal, es que seas transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para lograr ese nivel de carácter, paciencia, humildad, mansedumbre y dominio propio, la facilidad simplemente no funciona. Para entender esto debemos sumergirnos en la teología de la tribulación presentada por el apóstol Pablo. Él nos da una cadena inquebrantable de crecimiento que comienza con lo que más evitamos. Romanos 5, 3-5 nos enseña, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza. Analicemos esta cadena con la profundidad que merece. Si la vida fuera perfectamente cómoda, nunca necesitaríamos perseverancia. La perseverancia no es una virtud que se desarrolle en la calma, es un músculo que solo crece cuando se le exige levantar un peso que no quiere levantar. La tribulación, la presión intensa, el problema que no se va, es el gimnasio de Dios. Cada día que te levantas, a pesar de la deuda, a pesar de la enfermedad, a pesar de la oposición, estás aumentando tu capacidad de perseverar. El carácter es tu verdadera identidad bajo presión. Un carácter probado es un carácter que ha demostrado ser auténtico, íntegro y estable cuando todo se está cayendo a pedazos. Dios está más interesado en el proceso de tu carácter que en la velocidad de tu solución. El problema te obliga a responder con el espíritu, paciencia, amor, y no con la carne, ira, queja. La esperanza aquí no es un simple deseo, es una certeza inquebrantable. Cuando has pasado por el fuego y no te has quemado, sabes con una convicción que ninguna teoría puede darte que el Dios que te sacó de esa prueba te sacará de la siguiente. Los problemas cimentan tu fe, dándote una esperanza que no avergüenza porque está basada en la experiencia real del poder de Dios en tu debilidad. Una segunda función vital de los problemas es que actúan como un potente antídoto ante el orgullo y la autosuficiencia, dos de los más grandes obstáculos para la obra de Dios. Los problemas te obligan a rendirte y admitir que no tienes todas las respuestas. El dolor y la dificultad rompen nuestra autosuficiencia intelectual y emocional y nos obligan a caer de rodillas. Un gran llamado y un gran propósito requieren una gran humildad. Dios permite la presión para mantener tu orgullo a raya, asegurándose de que, cuando logres el éxito, la gloria no sea para ti, sino enteramente para Él. Recordamos a Pablo, a quien se le dio un aguijón en la carne para que la sobreabundancia de revelaciones no lo enalteciera. 2 Corintios 12:7. El problema fue un mecanismo de seguridad divino. Hemos establecido que la tribulación es la herramienta esencial para desarrollar la perseverancia y el carácter probado. Pero el horno del sufrimiento tiene funciones que van mucho más allá de tu desarrollo personal, te prepara para el servicio y el propósito que impactará la vida de otros. El regalo de la empatía. Una de las cualidades más vitales de un líder, de un amigo verdadero o de un ministro de Dios es la empatía genuina. No se trata de un simple sentimiento, sino de la capacidad de comprender profundamente el dolor de otra persona. Esta empatía no se puede aprender en un libro de texto, solo se adquiere a través de la experiencia personal del sufrimiento. 2 Corintios 1:3-4 es un pasaje brutalmente honesto y profundamente consolador. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Dios te permite pasar por el fuego de la pérdida, la enfermedad, la quiebra o la tristeza para que puedas salir de ese horno calificado para consolar a otros. Tu historial de lucha se convierte en tu credencial de servicio. Si nunca has conocido el dolor profundo, tu consejo siempre será superficial y teórico. El problema que estás enfrentando ahora es el mismo que Dios te enviará en el futuro a consolar en la vida de otra persona. Tu sufrimiento se convierte en tu ministerio. Sufrimiento también nos obliga a realinear nuestra perspectiva del tiempo. El sinoado y el mundo nos animan a la gratificación instantánea. El sufrimiento nos fuerza a invertir en la eternidad. El problema que enfrentas es como una semilla dolorosa que se siembra en la tierra. Si la sacas demasiado pronto por miedo o impaciencia, nunca dará fruto. La dificultad te obliga a perseverar y esperar en la promesa de Dios a largo plazo. El dolor no es en vano. Cada problema superado, cada lágrima derramada con fe, cada acto de obediencia en el sufrimiento, se está convirtiendo en un peso de gloria que te será revelado en la eternidad. Los problemas son la moneda de la eternidad, la inversión más segura que puedes hacer. Al obligarte a mirar más allá de la dificultad presente, las cosas que se ven, Dios te está entrenando para valorar lo que es verdaderamente duradero, tu carácter, tu relación con Él y tu recompensa eterna. El problema no es un castigo, sino la herramienta de Dios para asegurarse de que tu enfoque esté puesto en el reino que perdura. Tu sufrimiento actual es una escuela de visión que te enseña a valorar lo invisible sobre lo visible. Hemos explorado cómo los problemas forjan el carácter, autentifican la fe y nos preparan para un propósito mayor. Sin embargo, hay una función aún más radical que el sufrimiento cumple en la vida del creyente: actuar como un agente implacable de santificación, llevando a cabo la muerte diaria del yo carnal. La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos separa gradualmente del pecado y nos hace más santos. Y la herramienta más efectiva de Dios para este proceso es la frustración de los deseos de la carne. El apóstol Pablo describe la batalla interna en Gálatas 5:17. El deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Cuando tu vida está libre de problemas, la carne, nuestros deseos egoístas, la pereza, el orgullo, la comodidad, se siente satisfecha y se vuelve extremadamente ruidosa y dominante. Dios permite una crisis, un problema financiero, una enfermedad, una relación difícil, para intervenir forzosamente en esa satisfacción de la carne. Cuando el problema te obliga a renunciar a tu derecho a la comodidad, a perdonar a quien te ofende o a depender de otros, el yo carnal sufre una derrota. El sufrimiento nos quita la capacidad de vivir para nosotros mismos. La vida cristiana se describe como tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, Lucas 9:23. La cruz es el símbolo máximo de la renuncia, del sufrimiento y de la muerte al propio ego. Los pecados mundanos que nos dominan, lujuria, gula, pereza, prosperan en la inmediatez. Queremos placer ahora, descanso ahora, solución ahora. Un problema duradero, una espera de meses, una enfermedad crónica, un conflicto que no se resuelve rápidamente, obliga a tu yo a morir a su deseo de inmediatez. El problema te enseña a esperar en el tiempo de Dios, una de las lecciones más difíciles para la carne. El sufrimiento rompe la arrogancia con la que muchas veces vivimos, el sentimiento de que nos merecemos la salud, la riqueza o el trato justo. Cuando un problema injusto te golpea, como le sucedió a Job, el Espíritu Santo usa esa situación para que renuncies a tu derecho a la justicia terrenal y te aferres a la justicia eterna de Dios. El mayor deseo del yo carnal es el control absoluto. Los problemas, pérdida de un trabajo, un diagnóstico médico, el caos en el mundo, son eventos que demuestran nuestra total falta de control. Esta renuncia forzosa es un acto de santificación porque te obliga a entregar el control al único que puede sostener el universo, despojando a tu ego de su trono. El problema, por lo tanto, no es solo un maestro de paciencia, es un cirujano espiritual que, aunque duele, está cortando los lazos que te atan a la esclavitud del pecado y del egoísmo para que puedas vivir verdaderamente para el Espíritu. Hemos explorado la forja del carácter, la santificación del yo. Ahora debemos abordar la razón más elevada y profunda de todas. Dios permite el sufrimiento en tu vida para que puedas experimentar el privilegio único de la identificación con su Hijo, Jesucristo.
La vida de un creyente no es simplemente evitar el sufrimiento, es abrazar la cruz, la cual es intrínsecamente un camino de sufrimiento. Jesús no prometió un camino de rosas, sino que nos invitó a su propia experiencia de renuncia y dolor. Filipenses 3:10 es el versículo cumbre de esta verdad. Pablo, el apóstol que más sufrió, declara que su meta es conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para Pablo, conocer a Cristo no era solo entender su poder, la resurrección, sino también entender su dolor, la participación en sus padecimientos. ¿Cómo se participa en el sufrimiento de Cristo? No repitiendo sus sacrificios, sino experimentando la misma resistencia, el mismo rechazo, la misma incomprensión y la misma renuncia que él experimentó al vivir en obediencia radical a la voluntad del Padre. El problema más doloroso y aquel que más identifica al creyente con Cristo es el sufrimiento injusto y el rechazo por causa de la justicia. Cuando decides vivir en obediencia, tu luz expone la oscuridad del mundo y esto genera fricción y oposición. Si estás experimentando burla, persecución, chismes o aislamiento en el trabajo o en tu círculo social, precisamente por tu decisión de ser honesto, puro o diligente, alégrate. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En Mateo 5:11. Los problemas que enfrentas por ser cristiano no son un error de cálculo de Dios, son un honor y una confirmación de tu alineación con el reino. Es la prueba de que estás en la verdad, porque el mundo rechazó a Cristo y rechazará a sus seguidores. Este rechazo te obliga a depender totalmente de la aceptación de Dios y a renunciar a la aprobación humana. El sufrimiento crea un vínculo profundo y empático, no solo con otros creyentes, sino con el propio corazón de Jesús. Hebreos 4:15 nos consuela al decirnos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando te enfrentes al dolor, la soledad o la tentación, sabes que tienes un abogado celestial que comprende exactamente la dificultad de tu humanidad, porque Él la vivió. El problema te obliga a ir a Cristo no solo como tu Salvador, sino como tu compañero de sufrimiento. Es en ese lugar de dolor compartido donde la intimidad con Cristo se vuelve más real y palpable. El sufrimiento es la herramienta de Dios para mover tu relación con Cristo de lo teórico a lo existencial. Hemos tocado la santificación y la identificación con Cristo, pero la prueba de fuego cumple otra función esencial: desarrollar una fe que es genuinamente activa, radical y sobrenatural. Una fe que se sienta cómodamente nunca tendrá que estirarse, y una fe que no se estira es una fe que se atrofia. Dios utiliza los problemas para obligar a nuestra fe a moverse de la esfera de lo teórico a la esfera de lo existencial y milagroso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. La fe, por lo tanto, es el requisito para agradar a Dios, y los problemas son el catalizador para que esa fe se manifieste. La fe que genera milagros, el poder de la oración. Cuando la vida es fácil, nuestras oraciones son a menudo superficiales y rutinarias. Pedimos cosas que probablemente sucederían de todos modos. Pero cuando te enfrentas a una crisis médica, una quiebra financiera inminente o una amenaza seria contra tu familia, la superficialidad desaparece. El problema te forza a la oración radical y desesperada. El Espíritu Santo usa esa desesperación para avivar una fe que cree en lo imposible. Es en el fondo del pozo donde clamas por un milagro, y es allí donde Dios se revela como el sanador, el proveedor y el libertador. La prueba te obliga a salir de la zona de confort, de tu autosuficiencia, y a depender totalmente del poder sobrenatural de Dios. Cuando un problema es tan grande que no puedes resolverlo humanamente y Dios interviene, ese evento se convierte en un testimonio de poder innegable en tu vida. Los problemas son los escenarios que Dios usa para demostrar su poder. Si no tuvieras el problema gigante de la deuda, nunca verías el milagro de su provisión. Si no tuvieras la enfermedad, nunca serías un testimonio vivo de su sanidad. La crisis te obliga a construir un historial de fidelidad divina que se convierte en tu recurso más valioso para las crisis futuras. La vida es una guerra espiritual y Dios usa los problemas como entrenamiento en el campo de batalla. Los
problemas te enseñan a usar las herramientas de la armadura espiritual descritas en Efesios 6, 10 al 18, de una manera que la teoría nunca podría. No sabes cuán grande es tu escudo de la fe, hasta que una flecha de fuego del enemigo, una duda devastadora o una tentación poderosa viene directamente hacia ti. La prueba te enseña a levantar ese escudo, no como una idea, sino como un acto de voluntad. En medio de la tribulación, la voz del diablo grita condenación y desesperanza. El problema te forza a aferrarte al yelmo de la salvación, la certeza de tu identidad en Cristo, como la única verdad en medio del caos mental. La fe radical es aquella que en el peor momento no solo cree que Dios puede, sino que cree que Dios lo hará, porque la palabra así lo declara. Los problemas son el crisol donde esa fe se forja y se activa. El dolor actual es la base del poder espiritual que manifestarás mañana. El sufrimiento es la forma en que Dios te saca de la fe de media jornada y te convierte en un guerrero de la fe que opera bajo autoridad y poder. Hemos visto que los problemas sirven para el desarrollo individual del creyente, pero el plan de Dios es siempre más grande que un solo individuo. La séptima razón por la que Dios permite el sufrimiento es que el dolor redimido se convierte en una fuerza catalizadora en la historia, dejando un legado de esperanza que trasciende tu propia vida y tu generación. El sufrimiento del creyente nunca es un evento privado, es un instrumento público de testimonio. Tu sufrimiento, cuando es llevado con fe, se convierte en la evidencia más convincente del poder de Dios para un mundo escéptico. La gente no necesita que le prediques sobre un Dios que quita todos los problemas. Necesita ver a un Dios que sostiene y transforma a sus hijos en medio de ellos. La persona que ha perdido a un ser querido y sigue adorando, o la persona que enfrenta una quiebra y mantiene su integridad